Buenos días a todos, bienvenidos a la cuarta WordCamp, aunque ya lo han dicho por aquí. Prometí que yo también lo diría, así que aquí estamos. Bueno, yo he venido hoy aquí a hablaros de las posibilidades que tenemos con CSS para hacer pequeñas animaciones basadas en interacciones del usuario o incluso sin interacción. Los motivos que me han llevado a sacar este tema, y no sé muy bien por qué la organización se ha decidido a coger esta charla, son muchos, pero bueno, estos son los más importantes. Siempre en un proyecto web vas a tener código CSS, así que aprovéchalo. Es totalmente compatible con AMP. Para animaciones sencillas es mucho más ligero que utilizar JavaScript en el navegador. Es muy, muy raro que un usuario nos bloquee el uso de CSS. Los scripts de terceros y sus errores jamás interferirán en las animaciones que tengas en tu web y se pueden hacer verdaderas preciosidades. Y si buscáis por ahí encontraréis ejemplos de auténticas barbaridades. Yo, que además he hecho una investigación a fondo en Google, como todo el mundo, he visto que las búsquedas relacionadas con los ejemplos que he traído hoy, que ya os adelanto que son bastante sencillos, siempre llevan relacionados términos como Bootstrap y jQuery. Esto significa que alguien que no tenga mucha experiencia en hacer este tipo de cosas, pues su primera solución va a ser utilizar pues estas librerías o algún plugin de WordPress o alguna historia así, cuando muchas veces quizá no sería necesario. Los plugins para generar algunos widgets, y cuando digo widgets quiero decir componentes interactivos, como tipo slider, incluso los que están muy optimizados, que hay muchos que están muy bien, que están genial, de verdad, producen código engorroso y muchas veces dependen de otras librerías como las que os acabo de mencionar. Si tenéis que hacer un slider sencillo, pues quizá no sea la mejor opción. Y además, si no lo conoces, pues puede ser tu oportunidad para aprender CSS. Y si te vienes arriba, pues ¡zas! Me vais a perdonar, que tengo la boca como... Como todo en esta vida, nada es perfecto. Yo me voy a centrar en animaciones sencillas y en ejemplos sencillos, porque hacer widgets complejos puede resultar interminable y si no tenéis mucha experiencia con CSS, pues podéis morir directamente en el intento. Algunas soluciones muy extendidas para este tipo de cosas, como el famoso checkbox hack, son semánticamente incorrectas. El checkbox hack utiliza el estado cheque de un checkbox, también se utiliza con radio buttons, para afectar a los elementos que tiene después o para los que tienen la misma clase, que no están chequeados en ese momento, etc. Semánticamente esto no es correcto, al menos bajo mi punto de vista. Y, por supuesto, siempre hay que poner por delante la accesibilidad y el sentido común. Habrá cosas que con CSS jamás podamos hacer, o por lo menos de momento no. Aunque esto avanza pues, a una velocidad que te cagas. Y dicho esto, voy a pasar al primer ejemplo. El primer ejemplo es una drop-down list. Una drop-down list no es más que una lista que se despliega hacia abajo, sin más ni más. Esta la he hecho utilizando Target y utilizando una propiedad muy sencilla para animaciones que es Transition. Solamente animamos una propiedad del elemento. En este caso, el height. No sé si lo veis cuando paso el ratón por encima. Sí, ¿no? Y si no, pues creo que aquí hay un puntito. Aquí. ¿Vale? Para los que no lo sepáis, Target es una pseudoclase de CSS, pues como puede ser Hover o cualquier otra. Nos proporciona justo lo que la gente busca utilizando radio buttons y checkbox, que es un estado en el elemento. Un target identifica un elemento único del DOM porque hace referencia a su ID. Entonces, ¿cómo activamos esta pseudoclase? Debemos tener un enlace que apunte directamente a ese ID. Una vez que hacemos clic en el enlace, este ID pasa a formar parte de la URL, este elemento tiene la pseudoclase activa y podemos afectar a sus estilos. Tampoco es perfecto. O sea, nos va a generar un registro en el historial de navegación del usuario, que esto bueno, lo podemos solventar con JavaScript, pero no con CSS. Y además, ojo con la posición del scroll, porque muchas veces al intentar desactivar este target,
se nos puede mover el scroll arriba, si utilizamos simplemente un hash o lo que sea. Pero bueno, vamos a pasar ya al código. Todos los ejemplos están construidos basados en BEM. Para quien no lo sepa, esto sería un bloque. BEM es bloque, elemento y modificador. Esto sería un bloque. Los elementos se definen con 2 guiones bajos y los modificadores con 2 guiones medios. Lo que tenemos es un bloque con el ID dropdown y un enlace que abre, con esto que me ha gustado, que abre este dropdown, apunta directamente al ID, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros hacemos clic en este enlace, todo el bloque es target y podemos afectar a todo lo que tenga dentro. Como no solo quiero abrirlo, sino que también quiero cerrarlo, tengo un link para cerrar. ¿Se ve o no se ve cuando selecciono? Sí, ¿no? Vale, pues es que esto es un poco coñazo. Un link para cerrarlo o un elemento que he utilizado, que también es otro link, que he utilizado como backdrop, que está colocado con posición absoluta por todo el espacio que tenemos, que tiene este HTML en concreto, ¿vale? Entonces, si pincho fuera o si pincho aquí, lo cierro. Si pincho aquí, no lo cierro, ¿vale? Podemos ver el SAS si queréis, este es muy sencillo. Simplemente todo esto ocurre aquí, ¿vale? Cuando mi elemento es target, afecto al backdrop, al open, al close y a los ítems. Otro ejemplo muy sencillo y que tampoco se utiliza mucho es hacer un menú hamburguesa solo con CSS. Por ejemplo, el tema 2017, creo que es de WordPress, utiliza jQuery para hacer el menú hamburguesa, cosa que veo innecesaria totalmente. Y el 2019, pues directamente es que creo que no tiene ni menú hamburguesa. Entonces, sería muy fácil integrar esto, pues, por ejemplo, en nuestro tema, ¿no? Simplemente el elemento vuelve a ser target, animamos su posición translate y, creo que es, y podemos animar el icono fácilmente, así como rotando estos span, que no son otra cosa que un span con un background, y listo. Y otro ejemplo muy clásico de, por ejemplo, modales de bootstrap por todas partes y tal, cuando realmente no sería necesario. Podemos abrir una modal haciendo target. En este ejemplo, además, he querido utilizar labels flotantes, que son muy fáciles de hacer. Simplemente necesitamos utilizar la pseudoclase focus y la pseudoclase placeholder shown, pero con el selector not. ¿Qué significa esto? Que no estoy mostrando el placeholder. ¿Y qué significa que no muestro el placeholder? Pues que tengo contenido en el input, ni más ni menos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Perdón, un momentito, ¿eh? ¿Qué pasa cuando tenemos estructuras un poco más complejas como pueden ser unas tabs? Para quien no lo sepa, que no creo que haya nadie, pero bueno, yo lo voy a contar. CSS es un lenguaje en cascada, esto quiere decir que va de arriba a abajo y de padres a hijos. Jamás irá de hijos hacia afuera o de un elemento a un elemento anterior en el DOM. Entonces, podemos afectar con la primera tab a las siguientes, pero con el resto jamás podremos volver atrás para desactivar otros contenidos y tal. Para solventar esto, lo que hacemos es añadir una especie de controles en la parte superior del bloque. Deben estar sueltos en el bloque, no pueden estar contenidos en ninguna etiqueta. Estos controles funcionarán como nuestro target en este caso. Lo que vamos a utilizar es un selector de hermano relativo. Un hermano relativo no es más que un hermano que no es el inmediato. Puede ser cualquier hermano que venga después de mí, pero no es inmediato. No tiene por qué serlo, puede serlo, pero no tiene por qué serlo. Entonces, en este caso, simplemente seleccionamos el control que es target y que es mi hijo número n, yo en el ejemplo he puesto 2, y con el selector relativo voy activando y mostrando la navegación o el contenido. Esto funciona, porque funciona. ¿Vale? Y no hacemos nada, bueno, no he hecho nada más allá de crear un mixing para no tener que codificar todo esto a mano, porque luego codificar todo esto a mano también es un poco arduo. Entonces, yo os aconsejo que
que utilicéis este tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, he puesto 4, podría tener 6, en fin, las que yo quisiera, ¿vale? Esto en el output pues, nos va a sacar todas las coincidencias del 1 al 6. Bien, el siguiente ejemplo es un slider. Este slider va a funcionar de la siguiente manera. El bloque va a ser como una ventana, una máscara. Tenemos un elemento dentro de este bloque, que es el slider inner, que contiene a todos los ítems, que es el que vamos a mover, ¿vale? Lo que animamos es la propiedad translateX. Le vamos añadiendo valores negativos. Como los ítems miden el 100% de su padre y de la ventana, el valor se va incrementando en menos 100% cada vez. Este es el ejemplo. Y lo que podéis hacer también es generaros un autoplay. En este caso, lo que hacemos es generar de forma dinámica, por así decirlo, o no tan dinámica, pero bueno, sí, unos keyframes. Unos keyframes son una animación con cuadros clave de animación. ¿Vale? Lo que seteamos aquí son porcentajes para hacer la interpolación entre una cosa y otra. En este caso, mi mixing o función recibe un parámetro obligatorio y 2 que son opcionales, y yo pues me he generado 3, uno con 4 elementos, otro con 3 y otro con 2. Entonces, si yo aquí aplico mi clase slider auto play y todo ha ido bien, digo yo que se moverá en algún momento. Sí. Si en vez de tener 4 ítems tengo 2, simplemente lo modifico aquí porque así lo he definido yo con este atributo. Cuando llegue al 2, el autoplay se reinicia y vuelve a la posición 0. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que este código, por si no os habéis dado cuenta o por si no os habéis fijado, es un poco pues, churrigueresco, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos propiedades de CSS que están genial, scroll snap type, bueno, el módulo scroll snap en concreto, pero que no tienen por qué tener soporte en todos los navegadores. Si tenéis alguna duda, podéis visitar CanIUse para ver el soporte que tienen. Básicamente, esta propiedad lo que hace es colocar el ítem, cuando nosotros hemos hecho scroll suficiente, en su sitio, ¿vale? ¿A qué nos ayuda esto? Pues a tener un código mucho más coherente y mucho más limpio. Pero ya os digo que, y por supuesto, pues un CSS súper simple. Pero ya os digo que no tiene por qué tener soporte en los navegadores que tengáis que soportar vosotros. Y bueno, este es el último ejemplo que he traído. Son unos círculos de progreso que, si no lo sabéis, son unos circulitos que van contando de 0 a un porcentaje, el que tú quieras. Entonces, yo lo que he hecho ha sido generarme una especie de librería para utilizarla cuando a mí me dé la gana y con la cantidad que yo quiera. Para eso utilizamos ClipPath, en este caso con un polígono. Este polígono va a tener 7 puntos de control. Bueno, de control, 7 puntos, vaya, de control es lo que yo digo, pero podéis decir lo que queráis. Y necesitamos 7 puntos en todas las posiciones para que la transición sea suave entre una y otra, ¿vale? Os voy a enseñar cómo se construye esta especie de librería para hacer esto, que es un mapa de SAS, que simplemente son unas keys y unos valores con todas las posiciones del 0 al 100. Con esto lo que hacemos es recorrer este mapa y decimos, si recibo un valor que coincide con una de mis keys, pues simplemente te doy el valor que tienes aquí y ya está. Con este generamos los keyframes. Los keyframes que vamos a generar van a ser pues, la posición del 0, la posición del 10%, la posición del 20%, etc. Y con este hacemos uso de los keyframes que acabamos de crear. Entonces, si tú dices, pues mira, eres un poco arpía, en vez de ponerte un 100%, ponte aquí un 30%, y como esto no quiere volver a funcionar, pues ya le doy yo al botón. Y ahí se queda.
¿vale? Si yo no os he convencido con todo esto, que es posible que no, podéis buscar por ahí, os he traído un ejemplo que a mí me encanta, que es el paseo este por el sistema solar, de un tal Jamie Coulter, o se llame el pobre, y que es pues una pasada. Aquí tenemos información de los planetas. A mí este ejemplo, la verdad, me encanta, me flipa. Pero también os digo que, por ejemplo, en Firefox no funciona bien, que está hecho con el radio button hack, en fin, una serie de cosas. Pero bueno, simplemente para que veáis las posibilidades que tenéis. Y sin más, muchas gracias. Esto es un código QR para quien quiera descargar esta presentación de GitHub, porque esto también es todo HTML y CSS. Y si alguien tiene alguna pregunta. Buenos días, pedazo de presentación, me ha gustado mucho. Mi pregunta, desde el total conocimiento de front, que hace mucho tiempo que lo dejé atrás, ¿puede decirse que CSS está sustituyendo en gran parte a JavaScript para cierta maquetación de piezas básicas de la web? No, a ver, no. Lo que pasa es que las animaciones de CSS están avanzando mucho. Esto, por ejemplo, es nada. O sea, esto es un grano de arena en el desierto, lo que os he enseñado aquí. Las animaciones están avanzando mucho, entonces, a ver, mi recomendación más que nada es combinar ambas cosas. Con JavaScript puedes quizá, qué sé yo, tratar los atributos de accesibilidad, que siempre está bien tenerlos controlados, y cambiar clases para, con esas clases, hacer las animaciones, como briconsejo, pero vamos. No lo está sustituyendo para nada, no. Bueno, pues, si ya está, pues. ¿Ya? Pues. Vale, pues muchas gracias.